El cristianismo es una religión que ha tenido un impacto significativo en la historia y cultura del mundo occidental. Aunque existen diversas ramas y denominaciones dentro del cristianismo, todas comparten la creencia en Jesucristo como el fundador de la fe y el salvador de la humanidad. En este video, exploraremos los orígenes y la evolución del cristianismo a lo largo de los siglos. Orígenes del cristianismo. El cristianismo se originó en el siglo I en la región de Palestina, entonces parte del Imperio Romano. Jesucristo nació en Belén, Judá, en una familia judía. Desde su juventud, Jesús se dedicó a enseñar sobre Dios y ayudar a los necesitados. Sus enseñanzas y milagros atrajeron a un gran número de seguidores, lo que ocasionó su detención, juicio y crucifixión por las autoridades romanas. Después de la muerte de Jesucristo, sus seguidores comenzaron a difundir su mensaje a otras partes del mundo. En la primera etapa de la expansión cristiana, los apóstoles y los discípulos llevaron la fe a regiones cercanas como Grecia y Roma. Uno de los apóstoles más importantes fue Pablo de Tarso, quien dedicó gran parte de su vida a viajar y predicar el evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos. En el siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, lo que permitió su propagación a lo largo y ancho del territorio. Esta transformación se debió en gran medida al emperador Constantino, quien se convirtió al cristianismo y promovió su aceptación en todo el imperio. Evolución del cristianismo. Con el paso del tiempo, el cristianismo se dividió en diversas ramas y denominaciones a medida que los seguidores interpretaron la enseñanza de Jesucristo de diferentes maneras. Algunas de las ramas más importantes del cristianismo son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Estas ramas difieren en aspectos como su organización, sus creencias y sus prácticas litúrgicas. El catolicismo es una de las ramas más antiguas y extendidas del cristianismo. La Iglesia Católica se basa en la creencia de que el Papa es el sucesor de San Pedro y el máximo líder del mundo cristiano. El catolicismo enfatiza la importancia de los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, para la salvación del alma. El protestantismo, por otro lado, se originó en el siglo XVI como resultado de la reforma liderada por Martín Lutero. Los protestantes creen en la Biblia como la única autoridad religiosa y rechazan la jerarquía eclesiástica católica. La Iglesia Anglicana es una rama del protestantismo que se originó en Inglaterra en el siglo XVI cuando el rey Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica y creó su propia iglesia. La ortodoxia es una rama del cristianismo que se originó en el este de Europa y Asia. La Iglesia Ortodoxa se basa en la creencia de que los obispos son iguales al Papa y no tienen una autoridad centralizada en una sola persona. La liturgia ortodoxa es conocida por su belleza y riqueza simbólica. Además de estas ramas principales, existen diversas denominaciones cristianas que tienen creencias y prácticas únicas. Algunas de estas denominaciones incluyen a los bautistas, los metodistas, los adventistas y los testigos de Jehová. Impacto del cristianismo en la historia y la cultura. El cristianismo ha tenido un impacto significativo en la historia y la cultura occidental. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo un papel crucial en la organización social y política del mundo cristiano. Los monjes y religiosos construyeron monasterios y catedrales que son admirados hasta el día de hoy por su belleza arquitectónica y artística. En la época de la Reforma, el cristianismo proporcionó el fundamento ideológico para el surgimiento de las naciones modernas y la separación de la Iglesia y el Estado. La lucha entre las ramas del cristianismo y las tensiones religiosas entre ellas también llevó a conflictos armados, como las guerras de religión en Europa. En la época moderna, el cristianismo ha continuado siendo una parte importante de la cosmología y la cultura occidental. Las iglesias y los lugares de culto son puntos de referencia importantes en muchas ciudades y pueblos, y las fiestas religiosas como Navidad y Semana Santa son celebradas a nivel mundial. Conclusiones. En conclusión, la historia del cristianismo es rica y compleja, caracterizada por una amplia variedad de ramas y denominaciones con diferentes creencias y prácticas. A lo largo de los siglos, el cristianismo ha tenido un impacto significativo en la historia y la cultura occidental, desempeñando un papel importante en la organización social y política del mundo cristiano.
A pesar de los cambios y divisiones a través de los siglos, el mensaje de Jesucristo sigue siendo un poderoso llamado a la compasión, el amor y la guía espiritual.